El profeta Ageo. Sí existe, Manuel, que me miraste así como, ¿y eso qué? Pero sí, ahí está. Ahí está. En la sección de los profetas menores, conocidos como profetas menores. Ageo, capítulo 1, verso 9. El primero es un verso sin esfuerzo. Fíjense nomás cómo dice la palabra del Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿A poco no se le como verso, Reyes? Dice así: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Y la parte que quiero que memoricen es la que sigue. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Hace la pregunta el Señor. Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Corre a su propia casa. Gloria a Dios. Toma su lugar, hermanos. Bajo el título, hermanos, que por cierto fue un plagio, pero luego les voy a explicar a qué me refiero. O sea, ese título no lo escogí yo. Gloria a Dios. Pero de alguna manera aquí lo tengo. Gloria al Señor. ¿Hacia dónde corres? Es la pregunta, es el título del día de hoy. ¿Hacia dónde corres? ¿Hacia dónde corres tú, hermano? Los judíos aquí en el tiempo de Esdras, de Nehemías o de Zorobabel, corrían cada uno de acuerdo a lo que Dios miraba, a su propia casa. Y por naturaleza, hermanos, pecaminosa, por naturaleza caída, el instinto del ser humano, el instinto natural del ser humano es, por lo general, correr al lado opuesto de donde Dios quiere que corras. O correr a alejarte de Dios en vez de correr a acercarte a Dios. O hablando en el contexto que vamos a leer, correr hacia nuestra casa en vez de correr hacia la casa de Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Hacia dónde corres? Y yo tengo entre paréntesis la expresión: cuando llega el dolor o la dificultad a tu vida. ¿Hacia dónde corres cuando llega la dificultad a tu vida? El ser humano tiende a correr al lado opuesto de donde Dios quiere que corra. El ser humano tiende a correr a alejarse de Dios, aún en medio del dolor, hermanos. Que hablando entre paréntesis, hermano, el dolor no se festeja, ¿verdad? Nadie dice: ay, qué bonito, tengo dolor. No se ven muchas estatuas al dolor. Ha de haber por ahí alguna, pero no hay muchos poemas famosos al dolor. Habrá algunos, pero no es algo muy emocionante. Rara vez alguien te diría: el dolor es algo muy bueno en mi vida, estoy bien contento porque estoy sufriendo. Pero el dolor, hermanos, es una herramienta muy útil en las manos de Dios. Y no debería de tener que ser siempre negativo. Se puede sacar algo positivo de él. Es muy bueno para formar líderes. No hay buen líder que no haya sufrido dolor o sufrimiento, hermanos, o calamidad en su vida. Y también se utiliza para volver al hombre a Dios, principalmente cuando se está alejando y en su naturaleza pecaminosa no quiere entender. Y el Señor usa el dolor para volverlo. Pero ¿hacia dónde corres cuando llega la dificultad a tu vida? De hecho, hay gente que cree que el dolor, hermanos, es la mayor parte de la vida, y que el placer o los momentos de alegría es solamente un intermedio que te da el Señor para que respires, para luego pasarte otra vez por esto. Hay quien lo ha llegado a expresar así. El punto es que en medio del dolor, ¿hacia dónde corres tú? Dios dice: corre hacia arriba, y el ser humano corre hacia abajo.
Dios dice corre al este y el ser humano corre al oeste. Dios dice corre por tu vida porque vas a ser destruido, y el hombre dice no, ¿para qué corro? Mejor me regreso al lugar de donde vine, como hizo la mujer de Lot, y fue destruida. Y es que no es de extrañar, hermano, no es de extrañar en realidad que el hombre haga esto, porque desde el principio se ha hecho de esta manera. Pero desde el principio, desde el primer pecado que fue cometido, o sea, después de que el hombre pecó y se encontró en dolor, empezó el alejamiento del hombre hacia Dios. Ya no quería tener nada con Dios. Había dolor en su corazón, había vergüenza en su corazón, y ya no quería nada con Dios. Ahí en Génesis capítulo 3, verso 8, encontramos este principio. Oyeron la voz de Jehová, estos son Adán y Eva, que se paseaban en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cómo te escondes tú cuando alguien te anda buscando y no quieres que te encuentre? ¿Así te escondes? ¿Verdad que no? ¿Cómo hacen los delincuentes cuando los quiere encontrar la policía para esconderse? Corren recio, y corren y brincan cercos y se avientan de panza. ¿Está bien dicha la expresión? Abajo de un carro y todo raspado, no les importa, porque están corriendo de la justicia, quieren esconderse. Adán y Eva corrieron, ¿de quién? De Dios. ¿Hacia dónde corres cuando llega el dolor y la dificultad? Corrieron de la presencia de Dios desde el principio, desde el principio. Entonces la tendencia natural del ser humano es correr de la presencia de Dios o de Dios. Los israelitas, de donde estamos leyendo aquí en el libro del profeta Ageo, hermanos, habían regresado del cautiverio babilónico a la tierra palestina, Jerusalén, a esas áreas de Israel, y simplemente estaban haciendo lo que todo ser humano ha hecho desde el principio: alejarse de Dios, hablando generalmente. Pero ¿será eso lo que Dios quiere, hermanos? ¿Será eso lo que Dios quiere, amigo, que nos visitas, que tú te vivas alejando de Dios o corriendo de Dios? O simplemente no queriendo tener nada que ver con Dios porque es que está difícil, como me dijo alguien, un amigo mío. Oh, sí es cierto lo que dicen ahí en la iglesia, pero está duro, no es fácil. Y todavía ese que me dijo eso sigue corriendo, pero corriendo a alejarse de Dios, corriendo a su propia casa, hablando de Dios. Gloria a Dios. ¿Hacia dónde corres, hermano? ¿Hacia dónde corres, iglesia? Cuando llega el dolor a tu vida o la dificultad. Dale vuelta ahí en tu mente, piensa. Hay dos opciones en la vida, hermanos. O corres a tu casa o corres a la casa de Dios. O corres a lo que a ti te gusta o corres a lo que a Dios le gusta. O corres a lo que es pecado o corres a lo que limpia de pecado. O corres y te enlodas más, o corres hacia aquel que puede lavar tu alma con su poder, su sangre preciosa. Hay dos opciones. ¿Hacia dónde corres tú? Y lo vamos a tratar, hermanos, un poco en figura, un poco lo que hicieron los judíos, pero vamos a ver la primera opción. Y la primera opción es correr a tu casa. Los judíos en el tiempo de Ageo corrían a sus casas. Ahí dice en Ageo 1:9, ¿no? El mismo Señor lo dijo. Cada uno corre hacia su propia casa. ¿Ves? ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Corrían a su casa, o sea, al lugar en el que se sentían más a gusto, a lo que se conoce en inglés como tu comfort zone, algo así se dice, ¿no? Comfort zone, tu área de confort, en donde tú te sientes a gusto, en donde nadie te dice nada. Vamos a la casa del Señor, pensando en el tiempo de Ageo. Oye, le decía un judío a otro, ¿cómo saludan ellos? Jehová Shalom, algo así. Vamos a